Hoy solo estamos Junior y yo. Mis papás pues se echaron unas pequeñas vacacioncitas bien merecidas, así que los bendecimos donde sea que estén ahorita. Y pues para mí es una bendición estar aquí, un desafío también, poder dar la palabra, pero siempre me gusta honrar este púlpito. Sé que usted no es cualquier pueblo, usted no come cualquier cosa, come carne fresca, revelada, y ese es el desafío que tenemos. Y a mí se me asignó hoy hablar sobre la identidad. Y creo que se ha venido hablando sobre la identidad. Y hoy quiero agregar cosas nuevas, cosas diferentes. Yo quiero que realmente su corazón, su mente, su espíritu esté expectante hoy, que usted esté hambriento de lo que el Espíritu le va a hablar, porque yo soy el instrumento, es el Espíritu el que habla. Y yo estoy convencida que la palabra hoy va impregnada de vida, va impregnada de espíritu, con la capacidad de que hoy usted de este lugar salga libre, salga diferente y no igual a como entró. Entonces, hablando de la identidad, ya entrando en tema, tener la plena conciencia, ahorita no me interesa decir qué es identidad, porque considero que ya todos lo sabemos, o si no, bueno, lo voy a decir. Identidad es un conjunto de condiciones, de cosas específicas, peculiares que hacen a una persona individual, y por eso lo caracteriza. Incluso nuestra huella digital nos hace únicos, nos da identidad, porque por más que hayamos billones en la tierra, ninguna huella digital es igual. Y eso ya nos empieza a dar una perspectiva de la identidad que Dios puso en nosotros. Pero como cristianos, me atrevo a decir lastimosamente, hay mucha crisis de identidad dentro del pueblo de Cristo. Y tener la plena conciencia de mi identidad en Cristo es la manera de vivir victoriosa. Pero por eso vemos que hay muchos cristianos que viven en derrota, que viven por debajo del estándar de vida que Dios prometió desde un principio para nosotros. ¿Cómo sé yo eso? En Génesis nosotros vemos que cuando Dios hace el huerto del Edén para el hombre, lo equipa de una manera que le da lo mejor. Imagínense piedras que ahora ya no se escuchan, o ni se vemos que es una atmósfera de bendición donde Dios bajaba con el hombre y hablaba con él. Era totalmente de bendición, y ese era el anhelo de Dios para el hombre desde el principio. Ahora la mentalidad de Dios hacia el hombre no ha cambiado. Dios siempre quiere vernos en bien. Amén. Siempre Él ha prometido que quiere una vida abundante para nosotros. Pero la razón por la que el cristiano no está viviendo esa vida abundante es porque el cristiano no tiene una plena convicción de quién es Él en Cristo. No estoy hablando solamente de quién es Él, sino de quién es Él en Cristo. Y desconocer nuestra identidad en Cristo es la mayor estrategia o la más grande ventaja que tiene el enemigo. Cuando un cristiano desconoce su identidad en Cristo, el enemigo continuamente le va a ganar ventaja. El enemigo continuamente va a tener cierto grado de autoridad legal sobre la vida, sobre su economía, sobre su familia, sobre su matrimonio, debido a que el cristiano hay veces que sí conoce solamente logos, solamente información de quién es Él en Cristo, mas no se le ha sido revelado. Y cuando el cristiano no tiene la plena identidad o la plena revelación de quién es Él en Cristo, el enemigo empieza a tomar ventaja. Leyendo yo y para estudiar esto, me encontraba con una frase que fue algo chocante. Sin embargo, tampoco estoy en contra porque creo que es real. Y dice que nosotros, la generación de ahora, tiene un nombre, y somos la generación que puso de moda la personalidad de los sin personalidad. Cuando yo leí eso, yo decía, es increíble, pero es cierto. La gente termina teniendo una personalidad que no es su personalidad.
Es una mezcla de la moda de Estados Unidos, de la música del vecino, de lo que piensa mi mamá, de lo que decide mi papá, y entonces esa termina siendo la identidad de la persona. Y no estoy hablando del inconverso, estoy hablando de cristianos, y como siempre me gusta decirlo, no estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de la gente de comunidad cristiana de fe. Y esto me lleva directamente a pensar en un versículo, en algún ejemplo bíblico, y digo yo, Señor, ¿qué puedo hablar de identidad? Y pues pude hablar de Jeremías cuando Dios le hace el llamado, a Moisés cuando de Gedeón también, cuando Dios les dice, tú vas a hacer esto, varón amado, cosas así, y la gente, yo que soy tartamudo, si yo que soy joven, pero hoy quiero hablar de un ejemplo que pues no es viejo, no es un secreto. Y quiero hablar del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, nosotros nos damos cuenta que en Josué ya nos hablan de Israel en la tierra prometida, 40 años después de estar en el desierto. Pero cuando nosotros nos vamos un poquito más atrás, en Génesis, yo quiero tomar un poquito de José. Pues nosotros conocemos toda la historia de José, que era el hijo preferido, pues se le había dado una túnica de colores y había cierta envidia entre hermanos y ok, esa historia está bien. Pero vemos cuál es todo el proceso de José hasta que él llega a la cárcel. Pero luego de que él llega a la cárcel, suceden muchas cosas hasta que él llega a ser el segundo de Faraón. En esto me quiero ir enfatizando. Luego, pues él manda a traer a su familia y la familia se queda habitando en Egipto. Lo increíble de esto es que el pueblo de Israel en Egipto se multiplicaba y crecía en gran número y crecía en gran fuerza. Pues muere el faraón que estaba, el que le había dado esa prioridad a José y a su familia, y se postula un nuevo faraón. Este nuevo faraón empieza a notar que el pueblo de Israel pues era en gran número, que se multiplicaba, reconocía que ese pueblo era una nación fuerte, que era muy productiva, incluso la tierra que se les había dado pues producía más que donde habitaban los egipcios. Y lo increíble que él veía era que este pueblo, más que ser productivo, más que se multiplicaba y más que era una nación fuerte, él notaba que este pueblo tenía el favor de Dios. Y lo que resulta esto en el nuevo faraón es un temor. El faraón se da cuenta que esta nación ajena a su nación estaba habitando y se estaba multiplicando. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a ver al pueblo de Israel como una amenaza. Pero ¿saben qué fue lo increíble? Que entonces él empieza a usar una estrategia. Empieza a ver que el pueblo de Israel para su nación puede ser una amenaza, entonces viene y les asigna como comisarios para que lo esclavicen. ¿Y cuál era la intención? Producir temor, los hostigaban, les estaban metiendo a su mentalidad una mentalidad de esclavitud. ¿Y cuál era el objetivo de estos comisarios? Y este sí lo quiero leer tal como yo lo escribí acá. La estrategia del faraón para poner los comisarios sobre una nación que ya se multiplicaba, que era fuerte, que tenía el favor de Dios, la estrategia era que los israelitas no entendieran su potencial y no descubrieran el propósito de Dios en su vida. Ahora estoy hablando del pueblo de Israel, pero ahora no han cambiado las cosas. Hoy en día nos damos cuenta que el diablo utiliza la misma estrategia con el pueblo de Cristo. La misma estrategia, no ha cambiado. Ahora, ¿saben qué es lo increíble? El pueblo de Israel no se dio cuenta el temor que ellos provocaban en el faraón, sino que se acostumbraron a esa mentalidad, a ese hostigamiento. Y entonces ahora nosotros como pueblo de Cristo, viene el enemigo y entonces usa la misma estrategia. Nos hostiga, nos oprime. Hay situaciones adversas que a usted
a ustedes les hace sentir desesperanza, frustración, tristeza, que dónde está Dios, pero que si yo diezmo, que si yo ofrendo, que yo sirvo, que yo soy fiel, porque aquí, porque Dios, ¿dónde está? Tantos años de servirte y yo he sido fiel, ¿porque no me escuchas si tu palabra dice? Y entonces como pueblo, nosotros a veces no nos hemos dado cuenta que nuestro potencial y nuestro propósito provoca un temor en el enemigo. Y el enemigo, más que nosotros, reconoce nuestro potencial y nuestro propósito. Y ese es uno de los errores que ha tenido el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo se ha dejado enceguecer por los dardos del enemigo. Vive dando vueltas en su propio desierto, creyendo que en el desierto va a encontrar su propósito, creyendo que en el desierto Dios le va a revelar cuál es su identidad, cuando el cristiano de cajón, digámoslo así, debería de saber que desde el momento en que recibió a Cristo, él ya entró a una novedad de vida. Y esa novedad de vida no solamente es bendición material, bendición espiritual, sino que ahí hay una nueva identidad, nos lo afirma Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el problema está que el pueblo de Cristo, del Dios sobrenatural, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y podría enumerar un montón de atributos de Dios, el pueblo no ha entendido quién es su Dios y quién es Él en su Dios. Y entonces, regresando al ejemplo del pueblo de Israel, nos damos cuenta que esta estrategia sigue vigente. Ahora, siguiendo con el pueblo de Israel, pues era tanto el hostigamiento, tanta la esclavitud, que entonces ellos empiezan a clamar por un libertador. Y entonces es ahí donde se levanta Moisés. Bueno, tampoco me interesa entrar tanto a esa historia. ¿Cómo qué? Cuando Moisés se levanta como libertador, nos damos cuenta que para ellos llegar a la tierra prometida, vivieron muchas cosas en el desierto sobrenaturales. Hasta aquí yo ni las he visto ni las he experimentado. Tal vez alguno de ustedes sí. Pero imagínense un pueblo que vio que para salir de Egipto, las plagas, eso de las plagas, solo ahí podríamos hablar, que ahí sucedieron muchas cosas sobrenaturales. Pero vemos que en el desierto hubo maná. Vemos que en el desierto sale agua de una roca. Vemos que en el desierto va una columna de fuego, una nube. Vemos que en el desierto ellos no mueren, no se desgasta su calzado, su vestimenta. Incluso yo me ponía a pensar, yo tomé este ejemplo para otro tema en otro lugar que me invitaron a predicar, pero yo me ponía a pensar, el calzado que usted hoy tiene no es el mismo de cuando usted tenía 15 años. Obviamente hubo un crecimiento de número. Imagínense el pueblo de Israel, su calzado iba creciendo junto con ellos. La vestimenta iba creciendo junto con ellos. O sea, le estoy hablando de cosas sobrenaturales que el pueblo de Israel a ellos no les contaron. Ellos no oyeron, ellos no vieron, ellos lo vivieron. Pues no me diga tan amén porque ya va a ver a dónde los llevo. Entonces, Dios responde a la oración del pueblo de Israel y entonces viene, levanta el libertador y este libertador los lleva por el desierto con obras ostentosas y sobrenaturales. Bueno, entonces ahora sí vamos a Números 13. Bueno, estando en el desierto, pues ellos ya sabían que había una tierra prometida. Y entonces en el desierto mandan a 12 espías. Estoy contando la historia así. Para los que han leído la Biblia me entienden que voy así a grandes rasgos. Entonces en Números 13, 30 o desde el 27. Entonces, en el desierto envían a 12 espías. Y entonces, llegan, mandan a los 12
Y entonces dentro de esos 12 sabemos que iban Josué y Caleb. Y entonces leamos, dice, y les contaron, ahí es cuando ellos ya regresan a dar su reporte, a dar el informe. Y entonces dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. ¿A quién le estaban hablando? A Moisés. La cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Ya llevaban una evidencia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y ahora qué increíble, ¿verdad? Hasta saben leer la mente. Y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahí quiero quedar. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, mandan a reconocer la tierra, llevan la manifestación de ella, pero 10 de ellos hablaron de un autoconcepto. ¿Qué es un autoconcepto? Es el concepto que tengo de mí. Es el autoestima o como yo me percibo. Ahora, yo quiero que vean que esto es bien increíble, porque el cristiano no está lejos de eso. Vienen, por eso les di la línea del tiempo. Ellos experimentaron lo sobrenatural, ellos vivieron lo sobrenatural, ellos oyeron lo sobrenatural, ellos probaron lo sobrenatural. Y bueno, cuando al fin llegan a la tierra prometida, todavía estando ahí era sobrenatural que 2 personas llevaran un racimo de uvas. Dígame cuándo ahora. Pero el reporte que le llegan a dar a Moisés, 10 de ellos tenían un autoconcepto muy malo. Porque ¿qué es lo que dicen en el 33? En el 13:33 ellos dicen, también vimos ahí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, pero ¿qué dice ahí? A nuestro parecer. Ellos ya estaban hablando por sí mismos, como langostas. Pregunto, ¿cuántas veces ustedes han pasado por circunstancias adversas y ha hablado más su autoconcepto que lo que Dios le ha mostrado y ha sido para usted? ¿Cuántas veces han pasado adversidades y circunstancias donde puede más el autoconcepto que usted tiene? Y aquí quiero agregar más. Hay muchos cuyo autoconcepto no está fundado en lo que Dios ha dicho que ustedes son. Hay muchos de ustedes que su autoconcepto está fundado en cosas que el enemigo les ha hecho creer, y en base a ella hablan, en base a ella oran, en base a ella actúan, y en base a ella desisten de su destino. Porque aquí automáticamente hubieron 10 que abortaron.
abortaron el propósito, abortaron lo que Dios ya les había dicho por un autoconcepto malo. Hubieron dos. Y esos dos, su autoconcepto no estaba basado ni siquiera en lo que ellos creían. Estaba basado en lo que ellos habían visto, en quién era su Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los 10 que tenían un autoconcepto malo, hasta apedrearlos querían. Increíble, ¿verdad? Y todavía se da la oportunidad y viene Caleb y le dice, cállense, más podremos nosotros. ¿Por qué Caleb? Él tenía un espíritu diferente. Josué tenía un espíritu diferente. Y yo lo tomo como él tenía una identidad. Él sabía de dónde venía. Él sabía en dónde estaba. Él sabía a dónde iba. Él sabía quién era su Dios. Él ya había visto. Él ya había escuchado. Él ya había sentido. Y él decía, me es suficiente si el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo que cayera maná del cielo, el Dios que hizo que no muriéramos en el desierto, es el que me está prometiendo hoy algo, yo lo creo. Pero el problema está en que a mí me da temor, porque eso significa que ustedes pueden ver milagros, ustedes pueden ver señales, y estoy hablando solo de ver. Vayamos un poquito más. Ustedes pueden haber ya experimentado a Dios en lo sobrenatural, en una sanidad. Dios los sanó de cáncer, Dios los sanó de algo que ya tenía un diagnóstico de muerte. Dios le dio fertilidad cuando usted era estéril. O sea, ustedes pueden experimentar, pero eso no es garantía de que mañana el autoconcepto no los haga desistir. Ese es el temor que yo tengo. ¿Y qué hay de los que no han experimentado nada de lo sobrenatural? Es tan peor. No han experimentado nada. Y el autoconcepto que tienen tampoco les ayuda. Pero continuemos. Entonces, lo que sucede con estos 10 es que ellos olvidaron. Ellos olvidaron quiénes eran. Imagínense, para que el faraón se haya sentido amenazado y que les haya puesto comisarios para que los hostigaran, es increíble que ellos no se hayan dado cuenta. ¿Saben que ustedes a veces le temen al enemigo y el enemigo les teme a ustedes? Eso les tiene que dar duro en el espíritu ustedes. Porque ¿cuántos han huido de que el diablo y que no sé qué? Y el enemigo, la estrategia es, antes que éste se dé cuenta que a mí me da miedo por causa del espíritu que él porta, yo tengo que hacer algo. Lo tengo que matar, lo tengo que hostigar, lo tengo que oprimir, lo tengo que llevar a un nivel de tristeza. Ah, no, pero usted no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo ya lo ha empoderado a usted para llevarlo y catapultarlo al estilo de vida que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Y entonces estos 10 olvidaron quiénes eran. Estos 10 olvidaron todo lo que pasó en el desierto. Estos 10 no sé si no anhelaban o les dio tanto miedo ver a los hijos de Anac, pero solamente el hecho de ver a la gran, en Egipto comíamos repollo, allá vamos a comer uvas y son de este tamaño. Era suficiente como para decir, se me olvidó lo que pasamos en el desierto, se me olvidó que soy pueblo de Dios, pero yo anhelo lo que está ahí adelante. Pero eso fue lo peor. Y yo quiero decir, muchos están paralizados en su autoconcepto. Un autoconcepto que no es bíblico, que no es tan real. Y hoy sí me voy a bajar. Y saben que andar en el desierto no necesariamente significa que Dios nos ha abandonado, sino que muchas veces andar en el desierto solamente representa la decisión que yo tomé
de creerle más al autoconcepto que yo he formado a través de mi vida que a lo que la palabra de Dios dice de mí. Porque la identidad está basada en cómo yo me veo. Y ahora Dios, mientras yo oraba y estaba estudiando, Dios me hablaba. Y esta es una palabra que yo tengo para alguien en esta mañana. Y la escribí. Y dice el Señor que no se olviden de lo impresionante que Él ha sido con ustedes. Que no se olviden de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Que no se olviden que Él sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Y que si Él lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Pero puse, muchos han olvidado lo impresionante que yo he sido para ellos. Ustedes están llenos de propósito, de destino, de herencia. ¿Que van a haber obstáculos? Sí. ¿Que van a haber desafíos? Sí. ¿Que van a haber desiertos? Sí. ¿Que van a haber pruebas? Sí. Pero que en todo esto no se olviden que son pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje, hijos, coherederos. No se olviden que esos son ustedes. Esa es tu identidad. Tu identidad no es que eres ingeniero, arquitecto. Ese es el medio profesional que Dios utilizó para bendecirte económicamente. Pero tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios, tú eres real sacerdocio. Hay un llamado más alto y esa es la identidad, esa es nuestra identidad. Yo no soy Saraí, ese es mi nombre. Yo soy hija de Dios. Y entonces no se olviden. Y Dios me hablaba fuerte y que se lo repitiera. No se olviden de quién es Dios. No se olviden de las obras que Él hasta aquí ha hecho. No solamente las que ya están escritas como testimonio para nosotros hoy, sino de lo que Dios ha hecho en su vida, en el que está a la par, porque hay un poder de resurrección que tiene la capacidad de hacer lo imposible posible. Si usted está enfermo, Dios tiene la capacidad, por causa de que usted es hijo, hay un derecho, hay una herencia de salud divina. Por causa de que somos hijos, hay una herencia. Por causa de que somos hijos, nosotros nos tenemos que levantar. Conozca su identidad. El que usted esté en un desierto posiblemente ni siquiera tiene que ver con Dios ni con el diablo. Es que usted se la ha creído. Usted cree que se merece eso. Usted cree que vive para eso. Pero hoy tiene que ser quebrantado esa fortaleza mental, porque usted nació para mucho más de lo que está viviendo. Hay un propósito más alto, hay una bendición más alta, hay una bendición familiar, una bendición matrimonial, una bendición financiera, una bendición espiritual, una bendición emocional, y eso es plenitud de vida. Y eso es, y lo voy a repetir, no se olviden de quién es Dios. No se olviden de lo que Dios ha hecho. Hoy posiblemente usted esté tocando fondo. Hoy posiblemente usted esté pasando por una adversidad o dificultad que le está doliendo, que le ha hecho llorar, que lo ha hecho llevar a lugares de soledad. Pero dice el Señor, no te olvides de quién soy yo y de quién tú eres en mí, en mí. Y todos llegamos a tener una imagen interna propia. Llegamos a tener un autoconcepto. ¿Cómo se forma este autoconcepto? Este se desarrolla a través de las experiencias de la vida. Aquí quiero hablar un poco, salirme un poco de lo espiritual, pero para que entendamos.
La identidad se forma a través de diferentes experiencias que vivimos, desde que somos concebidos hasta la edad y el momento en el que estamos ahora. Ahí pueden haber traumas, pueden haber abandonos, rechazo, pueden haber memorias de alegría, puede haber de todo. La identidad hoy, mi identidad, su identidad, está formada por las cosas de la vida, por etapas, momentos, recuerdos de la vida. Y a partir del autoconcepto que tenemos, a partir de eso tomamos decisiones. ¿No se ha puesto a pensar que tal vez las decisiones, algunas decisiones de las que usted hoy está desagradado, tienen que ver por el autoconcepto que usted tiene? Económicamente no levanto vuelo, pero porque en su boca siempre está el no puedo. Es que hoy mi matrimonio está malo, porque en algún día usted creyó que su matrimonio iba a ser igual al de sus papás. Lo creyó, lo pensó y lo habló. Y entonces a partir del autoconcepto nosotros construimos relaciones, porque créanme, una persona con un autoconcepto bajo no se junta con alguien que tenga un buen autoconcepto, porque hasta en eso se ve reflejado el autoconcepto. Usted se junta, ¿sabe que en sus amistades se ve reflejado su autoconcepto? Si en realidad usted se junta con gente que no tiene visión, que solo habla cosas sin sentido, que solo critica, eso me habla a mí de cómo usted se siente. Eso me habla a mí de cómo usted se cree. A través del autoconcepto también tomamos decisiones, escogemos pareja. Por eso, jóvenes, a mí me preocupa que ustedes se preocupen más por ver con quién están que por ver cómo está su autoestima y su identidad. Porque en base a eso se escoge. Y entonces, la vida en sí está gobernada por el concepto de identidad que yo tenga. Así que no le eche la culpa ni a sus papás, aunque sí voy a hablar un poquito de eso ahorita. No le eche la culpa a sus pastores, a sus tíos, a las cosas de la vida, ni nada. Aquí la vida que usted hoy tiene es fruto de las decisiones que ha tomado en base al concepto que tiene de sí mismo. Si usted hoy es exitoso, es porque en algún momento usted se la creyó. Y puede que las circunstancias en las que vivió eran totalmente contrarias a lo que hoy usted está viviendo. Pero hubo un autoconcepto que usted le decía, yo sí puedo, yo sí lo creo. Yo sé que ahorita la condición en la que estoy no es la que está por venir. Pero lastimosamente, a veces fundamos toda nuestra vida en la falta de identidad que tenemos. Y estoy hablando solamente de lo natural, porque cuando nosotros venimos a Cristo no hay excusa. Sí, que no tuve papá, no hay excusa. ¿Por qué? Si el autoconcepto nuestro está dañado o distorsionado, así será la vida, distorsionada, dañada, y por ende usted no va a vivir en el propósito de Dios, usted no va a experimentar la herencia de Dios y no va a experimentar la bendición de Dios. Así de importante es la identidad que usted debe de tener. Saben que la identidad está muy ligada a la herencia y al propósito. Una persona sin identidad no vive en el propósito de Dios. Siempre está buscando, a ver qué es lo que Dios tiene para mí hoy. A ver, de aquí en 5 años, a ver qué pasa conmigo. Y una persona sin identidad vive el propósito de los demás. Ora como el fulanito, predica como el sutanito, ministra como el menganito. Entonces vive el propósito de todos menos el propio. Una persona sin identidad es una persona peligrosa, no para la humanidad, para sí mismo. Porque está viviendo la vida de otros, está hablando lo que otros hablan, está hablando lo que otros piensan, incluso está vistiendo como otro viste. Y entonces vive frustrado.
Ahora llevémoslo al cristianismo. Imagínense cuánto cristiano sin identidad. Cuánto cristiano con la identidad dañada que sí quiere la herencia, sí quiere la protección, sí quiere la bendición, sí quiere la prosperidad, pero no sabe ni cómo alcanzar la herencia. Porque la herencia va a venir cuando usted sabe que es hijo. Y es fácil decir, soy hijo de Dios. Es fácil decirlo. Pero de aquí a que usted me lo diga y que me lo demuestre, dirían otros, son otros 20 pesos. Porque hay muchos aquí que sí Abba, que sí papito, que sí papi, que sí papaito y todo lo demás y muestran amores a Dios. Pero yo no conozco un padre cuyo hijo lo trate bien y él lo tenga en la miseria. Entonces cuando usted me dice, así que yo trato de Abba y papito y todo eso, pero yo lo miro en la miseria, yo digo, ¿qué clase de papá tiene el Dios que yo tengo? Que dice él que es nuestro mismo padre, porque él es mi hermano. Saber ni que es un advenedizo, es mi hermanastro, no sé. Porque Dios como padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero entonces los hijos no se han acercado a tomar la herencia porque no han creído en su identidad como hijos. Ahora, ya me metí a hablar un poquito de Dios como padre y aquí quiero hablar un poquito de la paternidad. ¿Saben que la paternidad es tan importante para afirmar la identidad de un hijo? La paternidad asegura 3 cosas en la vida de una persona. Estoy hablando a nivel psicológico, es cierto, y a nivel espiritual también. La paternidad afirma 3 cosas: autoestima, seguridad e identidad. O sea que si usted tiene problemas en esas 3 cosas, posiblemente usted tuvo problemas con su papá. La personalidad de una persona es formada en los primeros 3 años de vida de la persona. Si en esos 3 años de vida el papá estuvo ausente, hay algunos que estuvieron presentes, pero nunca dijeron un te amo, sos capaz, te quiero. ¿Saben qué es lo peor? Que hay veces que los padres vienen a Cristo y en realidad sí sucede una transformación en su vida. Pero quieren meter la nueva paternidad que él recibió a un hijo adolescente. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Porque entonces, en el momento correcto, donde se tuvo que haber aplicado, si lo queremos ver así, una buena paternidad, no hubo nadie. Hubo alguien más que la hizo de padre. Y a veces es muy duro. Y lo estoy hablando a nivel natural porque tiene que ver mucho con lo espiritual. Hay muchas personas que les cuesta acercarse a Dios y ver a Dios como padre porque su padre natural no le modeló una paternidad. Y estoy hablando, como insisto, de jóvenes de la iglesia. Ahora, los adultos, hay algunos que todavía tienen que orarle a Dios para que les muestre paternidad. Porque la paternidad, les voy a decir, dependiendo del modelo que hayamos tenido en los primeros 3 años de vida, así de fuerte es nuestra personalidad. Por eso, ojo, padres, si ustedes tienen hijos pequeños, demuéstrenles su amor, pero también corríjanlos. Porque en los primeros 3 años se forma la personalidad. Y si en esos 3 años usted le consintió de todo, no espere de grande corregirlo. Pero venimos a Cristo y entonces cuando Dios nos corrige nos duele porque el Padre terrenal nos acuchuchó toda malcriadez. Tiene mucho que ver. ¿Usted qué creía? Que me iba a salir de lo espiritual y este Saraí nos está dando una charla psicológica. Tiene mucho que ver.
Porque entonces, ¿qué clase de padre? Estoy hablando ahorita a los papás. ¿Qué clase de padres han sido ustedes? ¿Y saben cuál es la respuesta? Vean a sus hijos ahorita. Hay algunos que les tienen que agradecer a Dios porque sus hijos no son nada comparado a la clase de mal padre que fueron. Y perdón si soy fuerte, pero tengo que ser clara. ¿Quieren ver cómo ha sido la clase de su paternidad? Vean hoy a sus hijos y las decisiones que han tomado. Si sus hijos han tomado malas decisiones, es porque no hubo un padre que los dirigiera. No hubo un padre que les dijera que los amaba. No hubo un padre que les transmitió seguridad. No hubo un padre que alimentó su autoestima. No hubo un padre, no hubo una figura. No hubo alguien que les modelara. No hubo alguien que los guiara. Sí, Saraí, pero yo estuve ahí, yo siempre lo amé. No siempre se tiene que hablar papaíto, que no sé qué. O yo, pues, por lo menos, cuando sea mamá, espero no ser así. De acuchichona, mi hijitío, papayito, la papayita va a comer con cucharita. Esos niños al final terminan siendo. Y entonces se acercan hacia Dios. Entonces, el modelo, miren, y yo se los hablo, no desde un punto de vista de, si hay una frase que yo le digo a mi papá, y le digo, mira papi, yo le agradezco a Dios, porque tú sos una representación mínima de la excelencia de padre que es Él. Y Él no deja de ser padre, la paternidad es una manifestación continua de ser padre, aunque los hijos se casen. Toda profesional, toda ya casada, me escucho, ¿verdad? Pero cuando hay un modelo malo de paternidad o hay una ausencia, porque pueden haber muchos padres presentes físicamente, pero pueden estar muy ausentes emocionalmente y espiritualmente. Cuando eso sucede, el grado que esta persona llega a tener con Dios, lastimosamente lo asimila de la misma manera. Mi papá estuvo ausente, les cuesta ver a un Dios presente. Mi padre solo me suplió mis necesidades materiales, mas no las emocionales. Se acercan a Dios solamente buscando una necesidad material, pero no creen que Dios pueda ser suficiente para suplir la necesidad espiritual en ellos. Y es aquí donde, y por eso, ahora les digo, no es excusa, porque entonces cuando venimos a Cristo, yo he escuchado de muchos que sí, yo tuve un mal padre, que le fue infiel a mi mamá, que no estuvo presente, él creía que con traerme comida y trajecitos me iba a ayudar, que no sé qué, pero yo lo necesitaba a él. Se escucha cada queja de jóvenes así, pero cuando uno viene a Cristo, ya no hay excusas. Porque entonces el desafío es, ahora, en Cristo la paternidad no es enseñada, es revelada. Porque muchos esperan que por estar escuchando y diciendo papá, ya se le reveló. No, la paternidad no es enseñada, es revelada por el Espíritu. Entonces, por falta de identidad en el cuerpo de Cristo, vemos muchos cristianos que buscan posiciones. Voy a ser líder de no sé qué. Eso les da identidad. Y cuando se les quita, se van de la iglesia. ¿Han visto algunos? Hay otros de ustedes que ya regresaron. Pero se han dado cuenta de que hay personas de que si se les quita una posición de autoridad, se van de la iglesia. Ahí había problema de identidad. Hay personas que si no les hablaron, les hicieron cara, han visto cristianos o volteen a ver al que está ahí a la par, al que se está durmiendo. Peísquenlo de una vez. Todos se peiscaron, ¿va? Pero se han dado cuenta que hay cristianos incluso que
que a veces dicen, pero viste que me vio mal. Y la otra como, ni te vio. O sea, hermano, por causa de la falta de identidad, a veces usted se cree tan importante que cree que todos hablan de usted, que todos quieren el mal para usted, que todos lo miran mal. No es tan importante. Y entonces vemos una iglesia llena de gente con crisis de identidad. Y lo que a mí me da a entender es que hay crisis de padres. Y a nivel cristiano, hay crisis de gente que se le ha revelado la paternidad de Dios, porque a nivel cristiano no hay crisis de padre. Hay un Dios que está ahí 24/7. Pero entonces lo que a mí me da a entender es que usted no ha optado por esa paternidad. Entonces, miren que todos mis apuntes aquí. ¿Saben que yo veía estudiando, yo decía, la gran, qué bonito es ser Dios como padre, pero qué difícil también? Porque, ya se los dije, nosotros al recibir a Cristo tenemos la novedad de vida, pero aquí empieza una lucha. Y la lucha de todo cristiano, cuando de identidad se habla, es que es increíble ver cómo Dios te dice, mira, te amo tanto que a pesar de todo tu pasado, aquí hay una novedad de vida. En Romanos lo habla, 6:4 creo que es. Y entonces le dice, mira, aquí está tu novedad de vida, pero usted tan mártir, pero si yo tomaba, pero si yo fumaba, pero si yo soy huérfana, ¿cómo es que soy merecedora de esto? Y así se escuchan muchos. Cuando en realidad solo es de arrebatar, solo es de vivir, solo es de creérmela. Pero el problema del cristiano es que entonces vive en duda, ¿verdad? Dios dice aquí, pero mi mente dice acá. La palabra de Dios dice aquí, pero el enemigo me ataca por acá. La Biblia de Dios dice y me dan una palabra profética, pero mi mente dice que mi papá me dijo que de pequeño yo era una porquería, que no sé qué, perdón la expresión, pero yo creo que con algunos han utilizado expresiones más fuertes. Y entonces resulta que se aferraron más a lo que alguna figura dijo, humana, se han aferrado más a lo que el pasado les ha dicho, se han aferrado más a lo que las circunstancias dicen que a lo que la palabra profética más segura dice. Y entonces es aquí donde empieza a fallar la identidad del cristiano, porque entonces el cristiano empieza a vivir de dos maneras. Hoy se la cree, mañana alguien o algo le recordó del pasado y vienen y abrazan esto. No, pero yo quiero salir de esto. Entonces van a la palabra y creen esta promesa, pero se tarda la promesa. No, si es cierto, no puedo. Pero no, es que el pastor dijo hoy que somos hijos. No, pero hoy no. Y entonces así vive el cristiano literalmente en su desierto de 40 años. Dando vueltas y teniendo un concepto, y a veces hasta se atreven, es que el enemigo tiene algo contra mí, porque siempre me sale algo. Ahora hasta le conoce la jugada al enemigo, no sé, es que, ay Dios. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a poseer la herencia que ya nos pertenece? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el propósito de Dios que ya nos pertenece? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a vivir la plenitud de vida al nivel de que no solo la vivimos, sino que la compartimos con alguien más? ¿Hasta cuándo? Porque ese es el desafío del cristiano. El desafío del cristiano es que todos los días tiene que saber quién es él en Cristo. Es redimido, es perdonado,
es justificado, ha sido lavado con la sangre, ha sido justificado, es santificado, tiene una herencia aquí en la tierra, también en el cielo, tiene un Padre que es sobre todo, tiene el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe de doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra. El cristiano fue creado para buenas cosas, hay palabras proféticas y promesas de bendición, de salud. Esa es la herencia. Pero hoy no me interesa fascinarlo. Hoy me interesa que usted trabaje en quién es usted. Ahora mi pregunta es, bueno, no es pregunta. Lo que me intriga saber es, el nivel de identidad que usted tiene me revela el nivel de revelación que usted tiene de la paternidad de Dios a su vida. O sea que, si usted tiene una baja identidad, ¿realmente conoce a Dios? O como Job, de oídas. Porque por lo menos yo con mi papá, yo sé cuándo anda de malas, yo sé cuándo entrarle para pedirle algo. ¿Por qué? Porque ha habido una relación. Porque Él se ha mostrado tal cual es. Porque yo he aprendido a diferenciar sus tonos de voz. Yo he aprendido a diferenciar sus expresiones faciales. Yo he aprendido a diferenciar sus posturas. Yo he aprendido a diferenciar incluso cuando Él está cansado y cuando está enojado. A veces hay un mismo tono de voz, pero yo sé que lo dijo por Junior o por Magdiel o por Sara. Yo lo sé. Y en base a eso ¿de dónde viene? De una relación. Y la identidad mía como hija de Osvaldo Morales no me la dio solo el apellido, no me la dio solamente el ADN, me la dio la relación. Porque si usted es padre, pero no ha formado a sus hijos, solo fue donador de esperma. Alguien más lo crió y ese fue el padre. ¿O me equivoco? Por eso anda una frase ahí que dicen que padre no es el que engendra, sino el que cría. Cría, como que fuéramos animales, el que forma. Y entonces, ustedes pretenden, se la llevan que tienen la identidad, van en pos del propósito, van en pos de la herencia. Y sí, padre, y no sé qué. El padre ni reconoce su voz, el padre ni lo ha visto de madrugada, el padre ni lo ha visto ayunar, el padre ni siquiera sabe si esa voz viene de, ya me entendieron, ¿verdad? O de la tierra, o no sabe de quién es esa voz. Porque díganme si no los padres saben reconocer la voz de sus hijos, aunque hayan 10 niños gritando. Su hijo puede decir papi, aunque yo pueda decir, bueno, a la cuenta de 3 todos dicen papi. Y entonces cada papá es un chip, no sé, porque eso no fue entrenado, pero cada papá sabe diferenciar la voz de su hijo. Pregunto, ¿su identidad está tan fuerte que ha llegado a un nivel de relación con Dios donde Dios reconoce su voz y usted la voz de Él? Porque mire, aquí la identidad no es solo de autoconcepto. La identidad es de autoconcepto, es de herencia, es de propósito, es de paternidad. Y si usted tiene problema en esas 4 cosas, ¿qué hacemos? Entonces yo ponía aquí, imagínense, Dios tiene registrado no solo su tono de voz, no solo el número de cabellos de su cabeza. Esto va a parecer poesía. No solo sus ojos, no solo todo lo que puede hacer a nivel natural. Dios también tiene registrado su llamado. Dios también tiene registrado su potencial. Dios tiene registrado lo que hay en el espíritu de usted porque Él se lo trasladó por un ADN espiritual. Dios tiene registrado su liderazgo. Dios tiene registrada la capacidad que Él puso en usted. Dios tiene registrado todo lo que usted es en Él.
todo lo que Él depositó en usted. Por eso somos únicos, porque hay un registro que Él me dio a mí por su ADN a través del Espíritu Santo, que me hace decir: soy hija, soy sobrenatural, soy profeta, hay una herencia para mí, hay una generación de mis lomos que es bendecida, lo mejor está por venir, hay puertas que no se han abierto, que yo sé que están por abrirse, hay promesas que están acumuladas, que han pasado años, pero yo sé que Dios es suficiente y el que me lo prometió no miente ni se arrepiente. Eso es identidad. Pero ¿y qué tal si solo lo dice, pero no pasa nada? Voy cerrando con esto. ¿Cómo se ve usted? ¿Será que caemos al mismo nivel del pueblo de Israel de vernos como langostas? ¿No le ha sido suficiente ver lo sobrenatural que Dios es? ¿No le ha sido suficiente experimentar lo sobrenatural como para que hoy, esté mendigando amor? Porque hay muchas cosas que por ausencia de identidad de hijo hacemos o no hacemos. Y entonces le delegamos todo a Dios como que si fuese responsabilidad de Él, cuando en realidad el problema es mío. Yo no sé quién soy, yo no sé a dónde voy. Jesús fue el modelo de identidad, y por eso nosotros vemos en los evangelios cuando es tentado. Nosotros vemos que no es tentado por su poder, no es tentado por su concupiscencia, no es tentado por nada más que por su identidad. Y Él fue a la cruz, ¿por qué? Por la identidad de hijo que Él tenía. Nunca dudaron de su poder, nunca lo menospreciaron por las sanidades, los milagros, la multiplicación que Él hacía. A Él se le atacaba el hecho que Él con seguridad decía: yo soy hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo uno somos. Él fue atacado por lo que Él sabía que era en Dios. Él fue atacado porque Él incluso decía: tú no puedes hacer nada si no se te ha dicho, si no, digámoslo así, si no se te ha sido permitido por el Padre. Incluso llega al nivel de decirle a sus discípulos: bueno, mira, dicen por ahí que eres fulanito, que es sutanito, que eres así y así. Pero Él viene y dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes creen? ¿Quién creen que soy yo? Y vienen otros, pues el profeta y Pero viene uno y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. No se te ha sido revelado, no se te fue revelado por carne ni sangre. Jesús, Él sabía, tan así tenía su identidad, porque estoy hablando de propósito cuando hablo de identidad también. Él sabía que era el Hijo de Dios y Él sabía que había venido aquí a la tierra. Él no anduvo vagando. Él sabía que su propósito aquí en la tierra era morir para reconciliarnos a nosotros con Dios. Él sabía que ese era su propósito. Y porque Él sabía su propósito, Él no variaba en sus emociones, Él no variaba en sus pensamientos. Él solo escuchaba la dirección de alguien, que era el que le dirigía su propósito. Y Él era el que le había dado su identidad, y era el Padre. Incluso, imagínense, pongámonos a pensar de esta manera. Si Jesús no hubiese sabido su identidad en el momento de que piden que lo crucifiquen: Padre, pero ¿por qué si yo he vivido aquí en obediencia? Y mira, estos no te obedecen y ni siquiera quieren saber, solo buscan los beneficios. Si Jesucristo hubiese sido una persona sin identidad, sin propósito, sin paternidad, sin herencia, Él no hubiese ido a la cruz. Y estoy casi segura de eso. Pero Él sabía que todos los procesos en su vida, ir al desierto, las cosas buenas,
miremos el desierto como una cosa mala, pues, porque así lo vemos nosotros. El que lo traicionara un Judas, el que tuviera un Pedro que él tenía que estar formando su carácter, el que tuviera un Pedro que incluso cuando ya iba a ser entregado le vuela la oreja al otro, el que tuviera una madre que tampoco supiera el tiempo, que le dice, bueno, haz un milagro. No, madre, no ha llegado mi tiempo. Imagínense cuántas cosas que Jesús vivió no hemos vivido nosotros, pero por no saber nuestro propósito, hay cosas que Dios ha permitido para encaminarnos a nuestro propósito, pero por causa de que no tenemos la identidad bien puesta en nuestra mente y nuestro propósito en nuestra mente, vivimos fuera del propósito de Dios. Y entonces yo estoy convencida que Jesucristo, a la grande verdad, tenía la identidad hasta en los tuétanos. Jesucristo sabía, en Juan 4, creo yo que está, que él dice, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Pregunto, ¿usted sabe de dónde viene? Y no estoy hablando así que yo vengo de Jutiapa y que no sé qué, no. ¿Usted sabe de dónde viene? Tampoco viene del mono. ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Sabe usted hacia dónde va? Y no me responda que sí, porque lo que yo veo hoy no me muestra que vaya a algo que Dios ha dicho que va. Y ese es el desafío. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros como hijos de Dios tenemos para poder vivir en la identidad que se supone que ya nos fue dada? Porque ya nos fue dada. Nosotros vemos desde el principio que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y empieza a decir toda la creación. Pero en 1:26 y 27 dice, bueno, que Él sopló aliento de vida. Ahí estamos hablando del Zoe de Dios, el aliento, el espíritu, o sea, puso de su espíritu en el hombre. Y luego dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ahí ya estamos hablando de identidad, porque ya hubo una transmisión de lo que yo soy y tengo hacia ti. Ok. Entonces, la identidad en nosotros ha sido distorsionada. Ese es el problema. Y en medio de toda esta distorsión no hemos hecho nada más que creernos la versión distorsionada. Entonces, la solución que como hijos tenemos primero es ir al principio. ¿Cómo está su relación con Dios? Pregunto. Porque usted no me puede decir que es un hombre de oración y que no sabe cuál es su propósito. Usted no me puede decir que es un hombre de oración y yo no le veo nada de herencia. Usted no me puede decir que es un hombre de oración y no sabe relacionarse con Dios como Padre, sino como Dios, el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y Dios es eso, pero más que eso es nuestro Padre. Entonces, si usted me dice que es un hombre o una mujer de oración, la identidad de ustedes debería de hasta de expirarle por los poros. Porque es en la oración donde nos hacemos uno con el Padre. Es en la oración donde el Padre se revela. Es en la oración donde el Padre me afirma. Es en la oración donde el Padre me aprueba. Es en la oración donde el Padre me dirige, me habla. Es en la oración donde incluso Él alimenta, me nutre, Él me llena, Él me corrige incluso. Es en la oración. Pero si ustedes me dicen que son hombres y mujeres de oración, pero no hay fruto de esa relación, usted conoce a Dios de oídas y está orando de forma religiosa. Porque la relación tiene que ser reflejada en identidad. Porque ¿qué pasó? Viene Adán y Eva y tenían una relación directa con el Padre. Pero el pecado fue el que vino a quebrantar
Y cuando el pecado vino a quebrantar, entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué fue lo que entró en Adán y Eva? Temor. Y a partir de ahí, ellos se vieron tal cual eran. Sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Entonces ahora nosotros, de igual manera, la relación fue quebrantada, la identidad original fue quebrantada. Y entonces, si usted me dice que es un hombre y una mujer de oración, pero no hay identidad, eso es ilógico, eso es una mentira. Entonces, lo primero es, volvamos a nuestra relación con Dios. Segundo, conozca. Miren, que sea para ustedes perseguir, conozcan a Dios como Padre. No lo conozcan como un Dios lejano. No lo quieran conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es que eso ya pasó. El Dios de Abraham es el Dios mío. Es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre, el gran yo soy. Entonces ustedes tienen que, porque entonces estamos conociendo a Dios a la versión Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios se había revelado como el creador, como el sanador. Pero luego fue Jesucristo el que nos vino a modelar paternidad. Fue Jesucristo el que nos vino a enseñar identidad de hijos. Fue a través del Espíritu Santo que nosotros somos adoptados y entonces tenemos la capacidad, lo dicen Romanos, de decir, Abba, Padre. Porque fuimos adheridos a una familia. Ya no somos bastardos, no somos advenedizos, somos parte de la familia de Dios donde hay un Padre. Y si usted tuvo ausencia de padre, hay un Padre que puede afirmar esa identidad, que puede darle seguridad y que puede aumentar el autoestima. Entonces, vayamos tras la relación con Dios, conozcamos a Dios como nuestro Padre. Él nos anhela como hijos. Tercero, llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Muchas de las veces la razón por la que nuestra identidad no está bien fundamentada es porque la palabra no ha sido suficiente para alimentar el saber quién yo soy. Si yo les preguntara ahorita, menciónenme por lo menos 5 versículos que la Biblia hable de quién es usted en Cristo, no me va a decir en el principio creó Dios, porque ese es el típico que se saben todos. O el único que se saben todos. Hay mucha palabra que respalda quién yo soy, que respalda quién usted es, que respalda quién Dios es para usted. Entonces, la tarea nuestra es alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque entonces, si la palabra no la llena, ¿qué va a llenar nuestra mente? Las personas, la tele, los amigos. Y como les dije, cuidado con las amistades, porque si usted tiene un bajo autoconcepto, así son sus amistades. Siguiente, crea la palabra. Hay algunos que tienen la palabra, pero no creen la palabra. Hay muchos que saben que son linaje real sacerdocio, pero yo no veo que se lo crean, porque no los veo ejerciendo sacerdocio. Sí, que la Biblia dice que somos real sacerdocio. Ok, se la sabe y saben qué versículo está, pero desde el momento en que yo veo que se le tiene que decir, levante las manos, hermano, vamos a adorar a Dios, hermano, grite, dé gritos de júbilo. Usted no está ejerciendo su sacerdocio. Nadie le tendría que decir cómo ejercer su sacerdocio. Pero entonces, si usted me dice, sí, yo lleno mi mente con la palabra, pero usted no se la cree, porque no la ejerce. Entonces, relación con Dios, conozca a Dios como Padre, llene la mente con la palabra, crea la palabra, véase como Dios lo ve. Perdone. ¿Y sabe por qué va aquí el perdonar? Y más que todo, perdone a su papá.
o perdone a su mamá, porque ellos fueron los encargados por Dios para instruirlo a usted en los caminos de Él. Pero si en realidad el Padre no instruyó, porque recuérdense que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, no en tu camino. Ahí no le dice, Padre, instruye al niño en el camino que tú creas. Instruye al niño en el camino del niño. No le imponga a usted, es que tenés que ser doctor porque yo te lo digo. Es una responsabilidad ser padres. Y en su mayoría hay padres todavía que tienen que perdonar a su padre para seguir ejerciendo una paternidad sana. Y hay jóvenes que tienen que aprender a perdonar a sus padres por causa de que ellos no le modelaron una paternidad. Entonces el perdone va aquí también. No traiga a memoria cosas antiguas. Una persona que continuamente trae cosas antiguas no puede estar abierto a lo nuevo que viene. No lo dice Isaías, que no traigamos cosas a memoria antiguas. Y dice, algo nuevo viene. Pero ¿cómo vamos a ver lo nuevo si traemos al presente lo antiguo? Siguiente, acéptese y valórese tal cual es. Si usted se hace colochos, es que no quería, mire, iba a decir si se pone rubio o no sé qué, pero aquí le doy a todos. Entonces, si se hace colochos y usted era pelo liso, valórese tal cual es. Mire que por acolocharse se le quemó el cabello. Valórese tal cual es. Si Dios lo hubiese querido hacer colocho, lo hubiera hecho colocho. Si Dios lo hubiera querido hacer alto, lo hubiera hecho alto. Hay un propósito específico por el cual usted es tal cual es. Ahora, como dirían papá, si usted es gordito, esa ya es responsabilidad suya. Por comer mucho, tiene que ser más dietético, fit y todo, ¿verdad? Pero valórese tal cual es. Ámese tal cual es. Moreno, blanco, rubio, colocho, pelirrojo. Siguiente, y es la que más me interesa. Tome una decisión. La identidad ya no depende más de alguien más. Desde que usted deja de ser niño, la identidad depende de usted. Si tuvo malos padres y tal vez uno lo ve y, ay, sí, pobrecito, tuvo malos padres, pero usted ya es grande y ya recibió a Cristo, es momento de cambiar ese chip. Porque entonces lo que usted me va a entender es que es víctima. Le encanta ser la víctima. Y entonces, la víctima. Y entonces todos tenemos que apoyar a la víctima, ¿verdad? Ay, pobrecito. Miren, a la hermana ahí la saludan, porque si no la saludan se siente. Hay unas cuantas aquí. Al hermano no le gusta que le alcen la voz. Cuidadito le hagan. ¿Se han dado cuenta de eso? Decidan cambiar. Decidan madurar. Porque parte de su identidad es que siendo grande no puede ser niño. Entonces, decida creerse lo que Dios ha dicho. Decida que si tuvo un mal padre, hay un padre que lo está esperando con lazos de amor y que lo quiere atraer, y que por causa de que usted se ha enceguecido con la paternidad natural, no lo ha visto a él como el padre que usted siempre soñó. Entonces, decídase. Y lo más fácil, con paciencia, vaya en pos de su propósito. Porque cuando usted recibe la paternidad, automáticamente Dios le empieza a decir, mira, moldea este carácter, madura esto. Porque cuando usted ya es maduro
y ya tiene formado su carácter, entonces se le puede decir, porque imagínense al niño, mira mijo, tú cuando seas grande vas a ser policía y vas a usar esta arma. ¿Qué le va a hacer a un niño? El niño desde pequeño no va a querer estudiar porque ve que los policías no necesitan matemática. El niño de pequeño no va a querer biología porque ve que los policías no aplican la biología. Pero sí va a querer empezar a usar el arma porque ve que ellos lo utilizan. Algo así sucede. Usted tiene que reconocer la paternidad de Dios y dejarse formar en ese proceso de formación de padre a hijo. Porque hasta que usted esté listo, maduro, va a tener un propósito definido. Y cuando usted tiene el propósito definido, empieza a caminar en el propósito, pero también empieza a recibir la herencia. Y sea paciente. ¿Y saben por qué se los digo? Porque desde el momento que me dijeron, me ungieron como profeta, un montón. Una profecía. Ay, que una palabra. Y que mira, me dieron una palabra más certera que la tuya. Y unos, bueno, les agradezco por la sinceridad, pero unos me dijeron, sabes que yo no creía en tu llamado. Y de verdad me lo dijeron así. ¿Se imaginan que yo tuviera una mala identidad? Yo me hubiera ido de la iglesia. Pero yo voy lento, porque cuando ustedes menos sientan, yo les voy a dar una palabra de, mire, está en pecado y Dios me lo mostró. Esa es la clase de profeta que quiero ser, como la de los Antiguos Testamentos. Pero vaya paciente, siempre y cuando usted sabe su propósito, usted sabe que de aquí para allá usted llega. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de saber el propósito? Que sea despacio o sea lento, usted sabe que va en su propósito. Pero si usted no tiene propósito ni nada, está ahí a la meta y va así, o va así, y otros así van. Y todo eso es falta de identidad, crisis de identidad. Entonces, pueblo de Dios, no olviden quién es Dios. No olviden lo que Él ha hecho. No olviden las promesas que Él ha hecho. ¿Hay desafíos? Sí. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿Hay desiertos? Sí. Pero en todo eso, no olvide quién es Dios. No olvide quién es Dios. Cambie su manera de pensar. Cambie su autoconcepto. Crea que si Dios dijo que usted es redimido, su pasado no puede más afectar su futuro. Crea que si Dios dijo que usted es escogido, usted no tiene por qué sentirse menos. Crea que si dice que usted fue perdonado, usted cuando el enemigo venga no se sienta culpable ni condenado. Si la Biblia dice que hay herencia, crea, percíbala, expéctela, anhélela, vívala, clámela, declárela. Viva la identidad, ame su identidad en Cristo, no en el mundo, no en sus padres, no en la moda, no sea aquel que tiene la personalidad sin personalidad. Entonces, pongámonos de pie.